Buenos días, bienvenidos una vez más al curso pediátrico de especialización en VIH. Esperamos que estos contenidos sean de mucha utilidad para ustedes. Mi nombre es Ana Gramajo, la mayoría ya me conocen, soy subcoordinadora de la clínica en el área pediátrica, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de cosas muy importantes el día de hoy. Vamos a empezar hablando de las formas de transmisión del VIH en niños. Hablamos que la transmisión vertical es la forma más importante de transmisión. Según la literatura es alrededor del 90%, pero la verdad es de que ya en estas épocas y en nuestra experiencia, la transmisión vertical es el 98% de los casos en niños. De este 90%, un 14 a 29% es por lactancia materna. El restante está dividido en el momento perinatal y del 10% restante que nos refiere a la literatura que no es transmisión vertical, incluimos transfusión de hemoderivados y abuso sexual. Dentro de las formas de transmisión vertical, como hablábamos, podemos dividirlo en porcentajes, ¿verdad? Y vamos a ver que la transmisión intrauterina puede ser hasta 1/3 de los casos, transmisión intraparto o perinatal. Esto ya incluye tanto el momento del parto como después del parto por lactancia materna. Y la lactancia materna que ya hablábamos antes, que es de un 14 a un 29%. Ahora, ¿qué factores determinan la transmisión vertical? Pues tenemos varios factores. En los virales puede tener que ver el genotipo viral, características filogenéticas del virus, que no vamos a entrar en detalle de esto. Los maternos, que son los más importantes de todos. El estado clínico materno en general es el que determina la mayor probabilidad de transmisión, y dentro de esto vamos a ver que las infecciones de transmisión sexual o coinfecciones aumentan la tasa de transmisión. Por ejemplo, si la madre tiene condiloma acuminado, aumenta la probabilidad de transmisión. Si la madre tiene una coinfección como hepatitis B o C, puede aumentar la transmisión hasta entre 25 y 35 veces si la madre no está recibiendo tratamiento. Por supuesto, el estado nutricional de la madre, porque esto incide de manera directa e indirecta en la respuesta inmune. Por supuesto, el nivel de carga viral materna. Yo siempre les digo, esta es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque el alto nivel de carga viral materna en el embarazo es el factor principal determinante para la transmisión vertical. Por supuesto, el estado inmunológico de la madre, si tiene menos de 500 CD4 o si la madre presenta o se infecta durante el embarazo. Este es un dato muy importante. De ahí, pues, la placenta como tal. Si la madre consume drogas o es usuaria de drogas intravenosas, si fuma, si tiene infecciones que que afecten la placenta, pues por supuesto puede ser también determinante para la transmisión vertical en algún momento. Los factores obstétricos, como por ejemplo la ruptura de membranas, pero sobre todo la ruptura prolongada de membranas ovulares, puede ser un factor importante para la transmisión vertical, sobre todo si es mayor a 4 horas. Y tenemos que recordar que por cada hora que pase después de esas 4 horas, puede aumentar entre un 3 hasta un 7% la probabilidad de transmisión por cada hora que pase después de estas 4 horas de ruptura de membranas. Por supuesto, la vía del parto, sobre todo si la madre no tiene tratamiento antirretroviral, si es parto o si es cesárea, si la madre tiene hemorragias intraparto o si tiene procedimientos invasivos como por ejemplo una amniocentesis, puede aumentar la probabilidad de transmisión. Las conductas de riesgo materno, por ejemplo, tener sexo no protegido, uso de sustancias psicoactivas por vía parenteral u oral,
Y en el recién nacido propiamente, bajo peso al nacer, prematuridad o tener alguna complicación relacionada propiamente con el niño, pues aumenta el riesgo de transmisión. Por último, que es un dato importante también, es la lactancia materna. Si este paciente recibe o este niño recibe lactancia mixta, es decir, lactancia materna y fórmula, aumenta de manera importante el riesgo de transmisión y de hecho por eso tenemos un apartado específico para hablar de lactancia materna. Respecto a la prevención, el estudio PACTG 076 fue el primer estudio que demostró que utilizando sidobudina, un fármaco que se utilizaba para cáncer en algún otro momento, pero utilizando la sidobudina en 3 fases, esto es, durante el embarazo, durante el momento del parto por vía intravenosa y al recién nacido como profilaxia, podíamos disminuir en más del 67% la probabilidad de transmisión. Incluso si solo se lo dábamos al recién nacido porque ya no llegamos a tiempo para ofrecerle esta medida de prevención a la madre, si se lo damos solo al recién nacido en las primeras 48 horas, podíamos disminuir el riesgo a menos del 9%. También se ha demostrado que la cesárea puede reducir en un 50% la probabilidad de transmisión en las madres que no están recibiendo tratamiento antirretroviral. Ahora, si ya tomamos todas las medidas en cuenta, esto es, tratamiento antirretroviral de gran actividad a la madre durante todo el embarazo. Si le ofrecemos cesárea, en el mejor de los casos a la madre una cesárea programada en la semana 38, si le administramos sidobudina intravenosa y le ofrecemos profilaxia al recién nacido, el riesgo de transmisión es menor del 2%. Yo siempre les platico de que es posible y que nosotros en nuestra unidad, en las mamás que están adecuadamente controladas con carga viral indetectable y que han recibido tratamiento antirretroviral todo el embarazo y se le ofrece la profilaxia al recién nacido, nuestra tasa de transmisión es de 0%. Ningún niño se ha infectado cuando ha recibido la madre todas las medidas de prevención y la profilaxia, por supuesto sin lactancia materna. Ahora, como les comentaba, vamos a hablar un poco de lactancia materna en la transmisión del VIH. Aquí vamos a ver que estamos hablando de porcentajes de acumulación. El mayor riesgo de transmisión se da en los primeros 2 meses, 2 a 3 meses, y esta va aumentando conforme va pasando el tiempo. En las primeras 4 semanas aumenta el doble de la probabilidad de transmisión. Y vemos que para los 3 meses hay una probabilidad de 1.6% de transmisión. A los 6 meses sin inicio de lactación y sin uso de lactancia mixta. Aquí estamos hablando solo de lactancia materna exclusiva, es del 4.2%, al año es del 7% y para los 18 meses es del 9.3%. Ahora, si se dan cuenta, yo aquí les marco, les señalo que entre los 4 y los 6 meses, si la lactancia materna es exclusiva, vemos que la probabilidad de transmisión es del 4.2%. Y ahorita los últimos estudios nos dicen que si la madre está recibiendo tratamiento antirretroviral y el recién nacido recibe profilaxia, el riesgo se reduce a menos de 1%. Sin embargo, tal y como ustedes lo pueden ver en cualquier guía, aunque se reduce drásticamente a menos del 1%, no es cero. Si fuera mi hijo, su sobrino, la verdad es que tenemos que pensar qué haríamos nosotros en el lugar de los pacientes. Yo no quisiera que mi hijo tenga ni siquiera esa pequeña posibilidad de infectarse. Hasta el momento, nuestra guía, nuestro protocolo nos dice no lactancia materna. Ahora puede ser que en el camino tengamos que educar a alguna madre si la madre no está dispuesta a dar fórmula, pero eso es la excepción y no la regla. Ahora, cuando esta madre sigue dando lactancia materna
y como sabrán ustedes, ya iniciamos el proceso de la alimentación complementaria en el lactante y sigue dando de mamar hasta los 2 años, el riesgo aumenta 45%. Y hay estudios africanos que dicen que puede llegar a casi el 60%. Así que sí es un riesgo si la madre sigue dando lactancia con VIH sin tratamiento antirretroviral. Ahora, OMS nos recomienda que usemos los criterios AFAS para proponerle una alimentación adecuada al recién nacido. ¿Qué son los criterios AFAS? Pues son por las siglas aceptable, factible, asequible, sostenible y segura. ¿Y qué significa todo esto? Es que sea aceptable culturalmente, que pueda ser, que la madre se pueda comprometer a cumplirlo. ¿Y esto cómo? Pues que sea factible, asequible y sostenible. Esto significa que la madre sí o sí pueda tener esa leche, no importando que no tenga recursos económicos para obtenerla. He de contarles que el Programa Nacional de SIDA tiene un programa dentro de la institución donde se le da la fórmula hasta el año de vida a todos los recién nacidos hijos de madre VIH. Así que esto es factible y sostenible, ¿verdad? También es importante la seguridad. ¿A qué hablamos? ¿A qué nos referimos con esto? De que no solo es que le demos la leche a la madre, tenemos que educarla respecto al uso de agua segura. En un principio, cuando se dieron cuenta que la lactancia materna era una forma de transmisión, lo que hicieron fue pues repartir fórmula, ¿verdad? Para que los niños no se infectaran, pero los niños empezaron a morir de neumonía o de diarrea. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues no tenían leche segura para preparar esta fórmula. Entonces, parte de esto también es educar. Nosotros nos aseguramos de que esta mami entienda todo este proceso y les puedo asegurar en nuestra experiencia que educando a la mami estos niños se enferman menos que los hermanitos que no tienen VIH, ¿verdad? O que no son expuestos al VIH. Entonces, sí tenemos que asegurarnos de cumplir todos estos eh, criterios para que se pueda llevar a cabo una alimentación exitosa. Es importante recordar que aunque nosotros sabemos todos los beneficios de la lactancia materna, también hay que tomar en consideración que las madres tienen afectada su respuesta de inmunidad tanto celular como humoral. Entonces no le va a poder transmitir al bebé todos estos factores protectores que tiene la lactancia materna. Ahora, ¿qué factores están asociados a la transmisión por lactancia materna? En el caso de la madre, la carga viral en plasma y leche materna. ¿Por qué? Porque si la madre tiene una carga viral detectable en plasma, también lo va a tener en leche materna. El estado inmunológico relacionado con el VIH propiamente de la madre. Si la madre tiene afecciones en el pecho, escoraciones, laceraciones, pues por ahí puede infectarse el recién nacido, ¿verdad? O si tiene una mastitis, todo esto aumenta el riesgo de transmisión y el estado nutricional de la madre. Respecto a los infantiles, la integridad de las membranas mucosas, porque si el bebé tiene laceraciones o ulceraciones en la cavidad oral, aumenta la probabilidad de transmisión por lactancia materna. El inhibidor de proteasa del leucocito humano presente en secreciones está disminuido en la leche materna de las madres con VIH. Por último, yo les diría que esta es la más importante de todas, es el modo de alimentación, si damos lactancia materna exclusiva versus lactancia mixta. ¿A qué nos referimos con mixta? A que esté recibiendo lactancia materna y fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la fórmula es una leche de vaca que fue modificada para que se parezca a la leche materna, pero no es leche materna. Entonces, al entrar al tracto gastrointestinal del bebé, pues va a generar una respuesta inflamatoria que genera laceraciones. Y si el bebé también está recibiendo leche materna y que la madre no está indetectable, pues por ahí entra el virus. Así es la forma, de hecho, de transmisión del virus por lactancia materna justamente. Y el sexo del lactante, ¿verdad? Los varoncitos tienen más riesgo. Ahora, OMS ya propone de manera importante, y si ustedes ven los algoritmos de OMS, proponen lactancia materna como modo de alimentación
y de hecho ya algunas guías dicen si la madre quiere dar lactancia materna, pues apóyenla en su decisión, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que recordar que aunque el tratamiento antirretroviral a la madre y la profilaxia al niño disminuye de manera dramática el riesgo de transmisión, no elimina totalmente el riesgo, no es 0%, y eso lo dicen todas las guías. Entonces tenemos que recordar esto antes de proponer lactancia materna, o por lo menos educar a la madre que sepa esto si ella decide dar lactancia materna. Nosotros de rutina no la proponemos y nuestro protocolo nacional de atención a los hijos de madres VIH positivas no lo recomiendan. Pero si en algún momento vemos que va a ser muy difícil, podríamos orientar a la madre. Sin embargo, cuando educamos a las mamás en general, todas las mamás están conscientes del riesgo y no se lo quieren correr, ¿verdad? También es importante recordar la toxicidad, el riesgo de resistencia cuando estamos dando profilaxias al recién nacido y la premasticación y precalentamiento. ¿A qué se refiere esto? Premasticar es que la mamá se introduzca, el bebé quiere comer algo que está muy duro, la mamá se lo introduce en la boca, lo mastica y de ahí se lo pone al bebé en la boca y todo el mundo diría, no hombre, ¿quién va a hacer esto? Piensen en las mamás y les voy a dar un ejemplo muy sencillo que siempre les pongo. La mamá está comiendo paleta y el nene quiere, ¿la mamá qué hace? Pues le muerde un pedacito de su paleta y se lo da al bebé. Entonces lo puede hacer con cualquier comida. Se ha demostrado que es una forma de transmisión. Y el precalentamiento. ¿Qué es esto? Está muy frío lo que la mamá le quiere dar al bebé, entonces ella se lo introduce a la boca, lo entibia y de ahí se lo da al bebé. Y aunque todos pensemos que no, las mamás sí hacen estas cosas, sí las hacen. Se ha demostrado que premasticación y precalentamiento son formas de transmisión. Entonces tenemos que recordar esto también. Este es un estudio que se realizó donde se demostró que darle tratamiento antirretroviral a las madres y darle profilaxia al recién nacido durante la lactancia podía reducir la transmisión. El estudio se llama PROMISE, esto empezó en 2016, se hizo por varios años y ya tenemos resultados. Y pues, por supuesto, habían varias características, agarraron a varios brazos, digamos, mujeres que estuvieran en 3 momentos antes de dar a luz, durante el periodo de lactancia, otras interrumpir la lactancia, y agarraron a los binomios madre-hijo, que fueron 2.431, y vieron que hubo 14 bebés infectados. Entonces, si se dan cuenta, es muy bajo el riesgo, y estamos hablando de mamás que estaban indetectables, dando lactancia materna y con tratamiento antirretroviral. Aún así, hubo bebés infectados. Entonces, aunque sabemos que en adultos tener una carga viral indetectable es el equivalente a ser intransmisible el virus a los demás, realmente en la transmisión madre-hijo no lo podemos aplicar en un 100%. Entonces yo les diría que esto es una evaluación individual que tenemos que tomar en consideración y hasta el momento en nuestra experiencia nosotros lo tomaríamos como una excepción y no como la regla. La regla debería ser pues fórmula o la alimentación artificial exclusiva. Ahora, ¿cuáles son las medidas de prevención para la transmisión del VIH madre-hijo? Esto seguramente lo van a platicar un poquito o lo platicaron ya, perdón, con el doctor Pinzón, pero las medidas de prevención reducidas son tratamiento antirretroviral de gran actividad, iniciando lo más pronto posible. Antes, por riesgo de teratogenicidad que se creía que podía haber, se iniciaba pues después del primer trimestre del embarazo. Sin embargo, desde hace muchos años, el tratamiento antirretroviral se inicia lo más pronto posible. De hecho, se considera casi una urgencia de inicio de tratamiento, de inicio ya, ¿verdad? Cesárea electiva a la semana 38. ¿Por qué? Porque no queremos esperar a que haya trabajo de parto, que haya ruptura de membranas y que tenga contacto el recién nacido con las secreciones de la madre, sobre todo secreciones cervicuterinas, inició el trabajo de parto. Recordemos que ahí también hay una alta replicación del virus. Incluso se sabe que aunque la carga viral plasmática esté indetectable, puede haber replicación en el área cérvico-vaginal, ¿verdad? Entonces, la idea es evitar esto. Sidobudina intravenosa con dosis de carga
y con dosis de mantenimiento cada hora hasta pinzamiento de cordón umbilical. Por supuesto, profilaxia antirretroviral al recién nacido lo más pronto posible y dependiendo del caso será de 4 a 6 semanas y hasta este momento nuestro protocolo no lactancia materna. Ahora hablaremos de la definición de caso de CDC para los niños expuestos al VIH. Nosotros usamos esta definición. ¿Quién es un niño expuesto? Es un hijo de madre VIH positiva o expuesto perinatalmente al VIH menor de 18 meses que es seropositivo o positivo para pruebas basadas en anticuerpos y que se desconoce su condición serológica real. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos que recordar que los niños reciben anticuerpos de la madre por vía transplacentaria durante todo el embarazo. Entonces, los primeros meses, debido al paso transplacentario de anticuerpos, si nosotros le hacemos una prueba al recién nacido basada en anticuerpos, saldrá positiva y saldrá positiva hasta que este niño aclare los anticuerpos maternos de su cuerpo. Entonces, aunque salga positivo en las pruebas de anticuerpos, no sabemos si está infectado o no. Y para esto necesitamos confirmación o exclusión del diagnóstico mediante pruebas virológicas. Solo vamos a hacer aquí una acotación que a veces hablamos, si estamos asumiendo que todos los hijos son de mamá VIH positiva, ¿por qué pongo exposición perinatal? Porque algunos niños tienen madre nodriza, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Que le da de mamar, pues, una prima que está dando de mamar a su bebé porque yo tengo que salir, o que a lo mejor tengamos alguna amiga, créanme que suena a veces extraño, pero sí hemos tenido infectados por madres nodrizas, entonces hay que considerar. Ahora, para nosotros poder definir a un expuesto y confirmar o excluir el diagnóstico de VIH en niños lactantes menores de 18 meses, tenemos que hacer exclusión presuntiva y definitiva lo más pronto posible. ¿Cuándo es una exclusión presuntiva? Cuando tenemos 2 o más pruebas virológicas negativas en niños sin lactancia materna y que éstas se realicen al menos la primera entre la segunda y la tercera semana y la siguiente entre el primero y el segundo mes de vida, o una prueba virológica negativa después de los 2 meses de vida, o una prueba negativa de anticuerpos después de los 6 meses de vida y que no haya ninguna prueba que identifique a este paciente como infectado con VIH y que no presente ninguna enfermedad definitoria de SIDA. ¿Sí? ¿A qué nos referimos que no haya ninguna otra prueba que lo identifique? Por ejemplo, ustedes lo ven, parece niño sano, pero tiene una nota donde dice que el paciente es VIH positivo. Entonces, pues automáticamente, aunque se mire perfecto el bebé, este bebé, pues no tiene una exclusión de diagnóstico. Este bebé lo más probable es que esté infectado. Entonces, pues sí, tenemos que hacer una exclusión o confirmar el diagnóstico. Y una exclusión definitiva del diagnóstico es cuando tenemos 2 o más pruebas virológicas negativas en niños sin lactancia materna y que al menos se ha realizado una entre el primero y el segundo mes y la otra entre el cuarto y el sexto mes. Por supuesto que también pueda tener 2 pruebas negativas basadas en anticuerpos en tomas separadas por al menos 1 mes entre cada uno en mayores de 6 meses, porque ya pudo haber aclarado los anticuerpos maternos y lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que no haya ninguna otra prueba que lo identifique como VIH positivo y que no tenga ninguna enfermedad definitoria de SIDA o que nos haga pensar que tiene VIH. Y por supuesto, ¿quién es positivo? Cualquier niño menor de 18 meses, hijo de madre VIH positivo o expuesto perinatalmente al VIH, que tiene pruebas basadas en anticuerpos positivas y que tiene pruebas virológicas positivas.
Igualmente, cualquier niño mayor de 18 meses que tiene pruebas basadas en anticuerpos positivas o que tenga alguna enfermedad definitoria de SIDA asociada a las pruebas, pues se considera positivo o infectado con VIH. Esto es solo como una parte pequeñita. Quien es un serorevertor es todo niño menor de 18 meses, hijo de madre VIH positiva o expuesto perinatalmente al VIH, que después de haber tenido una prueba positiva para el VIH basal, al aclarar los anticuerpos maternos, esta prueba revierte a una prueba negativa. En el caso de los menores de 18 meses, tiene que tener al menos 2 pruebas realizadas entre los 6 y los 18 meses o una prueba negativa después de los 18 meses y, por supuesto, que no tenga ninguna otra prueba que lo identifique como VIH y que no tenga ninguna enfermedad o condición asociada a SIDA o que nos haga pensar que tiene VIH. Hay pacientes que se lo revierten tardíamente, pueden llegar con pruebas de anticuerpos positivas hasta los 24 meses, ¿verdad? Hay factores que pueden hacer que estas pruebas lleguen más tarde positivas que la mayoría de niños. Sin embargo, los niños de hecho se lo revierten alrededor de entre el año 3 y el año 6 meses, así que la mayoría están por ahí. Pero ¿qué pasaría si llegamos a los 18 meses y sigue positivo? Tenemos que repetir las pruebas y valorar si necesitamos pruebas virológicas para nuevamente excluir el diagnóstico. Y por supuesto en VIH tipo 2 también se hará un seguimiento similar. Ahora hablaremos de qué hacemos con los niños expuestos al VIH. Bueno, ahora hablaremos del manejo. Tenemos que recordar que el abordaje dependerá de qué tan controlada estuvo la madre durante el embarazo. Aquí la madre es primordial para determinar el riesgo. En el caso de los niños de bajo riesgo, ¿quiénes son? Son los hijos de madres VIH positivas diagnosticadas antes de la semana 28 de gestación, tomando tratamiento antirretroviral con buen apego y que tengan carga viral indetectable para la semana 32 de gestación, que les podemos ofrecer una cesárea programada para la semana 38 y que les hayamos podido ofrecer sidobudina intraparto. Les pongo aquí asterisco con la sidobudina intraparto porque se ha demostrado que la respuesta podría ser igual que si no le podemos ofrecer la sidobudina durante la cesárea, ¿verdad? Y recordemos que la cesárea programada es parte de nuestro protocolo nacional de atención, pero en otros países con cargas virales menores de 1000 copias les ofrecen parto eutóxico simple, pero esto es algo a discutir con cada paciente y el profesional en base al riesgo. ¿Qué le vamos a ofrecer a los niños de bajo riesgo? Solo sidobudina. Aquí están las dosis, esto lo pueden revisar, pero solo para que recordemos que si el paciente es prematuro requerirá una dosis, que si el paciente requiere que la sidobudina sea intravenosa porque no se le puede dar por vía oral, cambia la dosis, ¿sí? A partir de las 35 semanas es igual que en los a término y la dosis es de 4 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. Las guías nos recomiendan 6 semanas, pero ya ahorita a los pacientes que son de verdad de bajo riesgo podemos dejarlo en 4 semanas si su carga viral está indetectable y algunas guías europeas incluso ya están recomendando 2 semanas. Nosotros hasta el momento recomendamos 4 semanas y si la madre tiene carga viral indetectable pero tuvo algún otro factor de riesgo, la recomendación son 6 semanas, pero solo de sidobudina. Y esta es la dosis para menores de 30 semanas, que lo pueden revisar ustedes. Ahora, para los pacientes de alto riesgo, estos son los que más nos preocupan, les diría yo. Estos son todos los hijos de madre diagnosticada después de la semana 28 de gestación con carga viral detectable para la semana 32. ¿Qué es detectable? Arriba del límite de detección para su laboratorio. Usualmente es arriba en algunos de 20, en otros de 40, así que tomamos como punto de corte arriba de 50 copias, ¿sí?
que tenga fallo virológico en el último trimestre del embarazo, y los de súper alto riesgo, ¿verdad? Madres diagnosticadas en la emergencia de maternidad o recién nacido de producto de parto extrahospitalario, el niño nació en el taxi, nació en la ambulancia, nació en la casa, y que la madre no haya recibido ninguna medida de prevención por ser diagnosticada recientemente, entonces ellos son de alto riesgo. Por supuesto, ¿quién es más? Que la madre se haya infectado durante el embarazo, que tenga una ruptura prolongada de membranas, que tenga un parto distóxico complicado, hemorragias del tercer trimestre, infecciones del tracto genital materno, pues también son de alto riesgo. ¿Qué les ofrecemos a ellos? Triple terapia, ¿sí? Esta es la recomendación ahorita y las guías nos demuestran que la tasa de transmisión es menor del 2% cuando podemos ofrecerle esta terapia al niño. Y son 3 fármacos los que utilizamos y usualmente van de 4 a 6 semanas dependiendo del caso. Ahora, dentro de la triple terapia para alto riesgo ofrecemos terapia presuntiva. ¿Qué es terapia presuntiva? Esto es tratar al niño como que si está o que estamos asumiendo que está presuntamente infectado, en lo que confirmamos o descartamos el diagnóstico. ¿A quién deberíamos de ofrecerle? Pues una madre que fue diagnosticada en la emergencia y que no recibió tratamiento antirretroviral o que solo recibió el tratamiento antirretroviral durante el parto, que estuvo en fallo virológico dentro de las 4 semanas anteriores al parto y de manera importante, que se infectó durante el embarazo o la lactancia, que tiene un estado de VIH desconocido o que tiene un virus con resistencia. En ellos tenemos que considerar terapia presuntiva. Sin embargo, aquí les recomendaría yo que esto es si tienen duda de consultar con un experto o alguien con experiencia en VIH pediátrico. ¿Qué dosis utilizamos? Con sidobudina, las mismas dosis que en un niño de bajo riesgo. La lamivudina, que la vamos a administrar a 2 miligramos por kilo dosis cada 12 horas por 4 semanas y de hecho la recomendación, dependiendo de los casos, es continuar la sidobudina hasta las 6 semanas y, dependiendo de los casos, nevirapina o raltegravir. Si estamos hablando solo de profilaxia de alto riesgo, podemos ofrecer nevirapina en 3 dosis. Si estamos hablando de terapia presuntiva, es dosis específica como tratamiento cada 12 horas por 6 semanas. Si el recién nacido es prematuro, la evidencia nos dice que solo deberíamos de ofrecerle sidobudina. Sin embargo, los casos se pueden evaluar individualmente para decidir si podemos ofrecerle más. Aquí están las dosis cuando ofrecemos nevirapina en 3 dosis, valga la redundancia. Es la más fácil de cumplir cuando estamos ofreciendo profilaxia de alto riesgo. ¿En quiénes les recomendaría yo esto? Por ejemplo, una madre que no está con su presión virológica, pero que no tiene una alta carga viral, puede ser, ¿verdad? O que no tuvo un adecuado apego durante el embarazo y tiene replicación de bajo nivel, entonces podríamos ofrecerle esta opción, ¿verdad? Esta tiene la característica que le damos la primera dosis en las primeras 12 horas de vida, la segunda a las 48 horas de la primera y la tercera a las 96 horas de la segunda. Podemos ofrecer las otras, pero realmente esta es la más sencilla de cumplir para la madre. Y en el caso de la terapia presuntiva, lo que cambia es la dosis de la nevirapina justamente. Si el paciente es a término, son 6 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas y esto se modifica a la 4ª semana de tratamiento, ¿verdad? O en el sentido que vamos a suspender. Y si es prematuro, pues 4 miligramos por kilo por dosis la primera semana y luego a partir de la segunda semana, pues ya subimos a 6 miligramos por kilo. Si tuviéramos disponibilidad, podríamos utilizar raltegravir. Nosotros no la tenemos disponible, pero solo recordar de que pues vamos a modificar la dosis a la semana, ¿verdad? Y a la 4ª semana. Y recordar que si la madre recibió raltegravir, pues por la inmadurez metabólica, pues este niño tendrá niveles detectables del fármaco en sangre y que va a necesitarlo hasta las 48 horas.
Por supuesto, lactancia artificial, o sea, fórmula, y no lactancia mixta, ¿verdad? Esto es importante recordar. Si la madre decide y evaluamos nosotros que de verdad esta madre no va a cumplir con la lactancia artificial, podemos educarla para lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿sí? Pero recordemos que esta es la excepción, no es la regla. Y de ahí, ¿qué haremos con estos chiquitos? Pues los citaremos entre la segunda y la tercera semana de vida para administrar, para ver cómo están administrando los medicamentos, ajustar las dosis según el cambio de peso, evaluar toxicidades, efectos secundarios, ¿verdad? Y para eso haremos hematología, química con pruebas hepáticas y otras para ver si está teniendo algún riesgo de toxicidad. Es importante recordar que necesitamos un seguimiento con pruebas virológicas, como ya lo platicábamos, y dependiendo del riesgo en el que esté el paciente, así decidimos cuándo hacemos las pruebas, ¿sí? Nuestro protocolo nacional nos recomienda que si el paciente es de alto riesgo, le haremos una primera prueba a las 48 horas de vida, la segunda entre la segunda y la tercera semana, la tercera entre el primero y el segundo mes de vida, y si el paciente está recibiendo terapia presuntiva, esto es bastante nuevo, entonces recomendamos hacer una carga viral nueva o un ADN proviral 2 semanas después de haber suspendido la profilaxia o la terapia presuntiva, y por último la prueba entre los 4 y los 6 meses de vida. Con esto ya podemos hacer una exclusión definitiva del diagnóstico. Ahora, en el caso de bajo riesgo, la recomendación es hacer una prueba entre el primero y el segundo mes de vida y la siguiente entre el cuarto y el sexto mes de vida. Con eso podemos hacer una exclusión definitiva del diagnóstico. Por supuesto, tendremos que darle seguimiento a estos niños y sobre todo los niños que las madres deciden dar lactancia materna. Deberíamos de hacer pruebas virológicas basales y luego cada 3 meses mientras dure la lactancia materna, y de ahí, al suspender la lactancia materna, a las 4 a 6 semanas, a los 3 y a los 6 meses. ¿Qué otras pruebas deberíamos de hacerle a estos niños? Pues tenemos que investigar todas las infecciones del grupo TORCH. Recordemos que estos niños tienen mayor riesgo porque sus madres también tienen riesgo de reactivación para estas infecciones. Entonces debemos de estudiarlos. Incluso ahorita CDC agregó una nueva recomendación para estudio de citomegalovirus con carga viral. Nosotros no lo hacemos de rutina, también por recursos, pero sí tenemos la disponibilidad de hacer la prueba. Entonces tenemos que estar pendientes de investigar el grupo TORCH. De ahí, por supuesto, BRL si la madre no fue tamizada, hepatitis B y hepatitis C. Si este niño no ha tenido exclusión presuntiva del diagnóstico entre la cuarta y sexta semana, entonces debemos iniciar profilaxia para neumocystis jirovecii con trimestoprim sulfametoxazol. Aquí están las dosis. Tenemos que recordar que los niños tienen un alto riesgo de morbilidad y mortalidad antes del año por neumocystis jirovecii. Por eso es que es tan importante esta profilaxia. La dosis es de 150 miligramos por metro cuadrado día dividido dentro de 2, basado tanto en superficie corporal total o por 5 miligramos kilo día dividido dentro de 2, 3 veces al día, y recordemos que es en base al trimestoprim, no es en base a la dosis completa. El trimestoprim en suspensión viene en 40 miligramos y 200 de sulfametoxazol por cada 5 ml. Lo veremos cada mes hasta exclusión presuntiva del diagnóstico, y ya de ahí lo veremos cada 3 meses hasta los 18 meses o hasta negativización de la prueba de anticuerpos. Como les comentaba antes, la mayoría de niños negativizan las pruebas entre el año 3 y el año 6 meses. Entonces, pues la mayoría terminará su seguimiento en este tiempo. En este seguimiento, por supuesto, veremos control de crecimiento y desarrollo, estimulación temprana si la requieren, estado nutricional y esquema de vacunación. Aquí podríamos detectar en cualquiera de estos puntos si este niño lleva algún proceso que no es normal y que debemos de investigar más. Listo. Si tenemos dudas o preguntas, las podemos hacer al final.
Gracias.